Ya, grabando entonces, comenzamos con la atención virtual del día de hoy. Recordarles que en términos, en general, habíamos estado nosotros trabajando con logaritmos. Hoy día vamos a intentar complementar el trabajo de logaritmo. Todavía queda harto por tratar, pero vamos a limitarlo a dos cosas. Son los casos particulares relativos a la definición y además vamos a trabajar con las propiedades, no en su totalidad, sino vamos a trabajar con dos de las cuatro propiedades o cinco que hay, pero que nosotros las vamos a reducir a cuatro, relativo a la definición del logaritmo, ¿sí? Estoy compartiendo con ustedes el documento que deben tener todas o que ya lo tuvieron que haber visualizado en la página del establecimiento, dice logaritmo y sus propiedades. El objetivo es aplicar las propiedades del logaritmo en ejercicios diversos. Ya nosotros hemos trabajado harto con la definición del logaritmo, la vamos a recordar rápidamente. Dice el logaritmo de base A de un número B, ahí está, logaritmo en base A de un número B, es igual a un exponente, a un número C, que hay que elevar a la, un número C, que al elevar a, se obtiene exactamente el B que estaba ahí, que se llama argumento, ¿ya? Era algo bien enredado al inicio, pero que después resultaba bien sencillo de ver. O sea, por ejemplo, aquí, el logaritmo en base 2 de 16, espero que todas visualicen que es 4, a esta altura ya todos debieran saber que es 4. ¿Por qué es 4? Porque 2, o sea, la base, si yo la elevo a 4, como dice acá, efectivamente me da 16. 2 elevado a 4 no es 2 por 4, sino que es 2 por 2 por 2 por 2, que es 16. ¿Sí? Y tenemos algunos otros ejercicios un poco más complejos, como por ejemplo acá entender que 3, logaritmo en base 3 de 1 partido 9 es igual a menos 2, puesto que 3 elevado a menos 2 es 1 partido por 9. Si alguna tiene dudas con respecto a eso, lo vemos al tiro. Recuerden que 3 elevado a menos 2 para nosotros... 3 elevado a menos 2, para nosotros había una propiedad que decía que esto se puede transformar a fracción de la forma 1 partido por la misma base, que es 3, pero ya no elevado a menos 2, sino que a 2. Y eso, 3 elevado a 2, es efectivamente 1 partido 9. ¿Sí? Por eso aquí... por eso 3 elevado a menos 2 es efectivamente 1 partido 9. ¿Ya? De eso trabajaba la definición, estuvimos haciendo harto ejercicio, habían otros tipos de ejercicios donde teníamos que traspasar no siempre a potencia, sino que había que calcular raíces. Habían unos logaritmos donde la X podía estar en la base, podía estar en el argumento o directamente en el logaritmo, y estuvieron haciendo ustedes todo eso. No sé si hay dudas hasta esa parte, alguna de las alumnas que esté conectada y no haya trabajado con nada de esto o no esté enterado que estamos trabajando con logaritmos. Teresita, profesor, yo no tengo esta guía. Esta guía son las que se subieron a la página del liceo, Teresita. Está en la misma página donde he descargado todo el material de todas las asignaturas, ahí está. Ahí encuentra esa guía. Si no la encuentra ahí, nosotros ya también la subimos a redes sociales, está en Facebook me parece, o no, en Instagram. Y en Facebook me parece que igual debe estar. ¿Ya? Si es que no la puede visualizar desde ahí. ¿Ya? Si no hay ninguna duda, como me dijeron la semana pasada, debiera haber mayor dinamismo, pero no hay participación, por lo tanto es difícil que se logre. Quiero que analicemos estos casos particulares que están acá.
estos casos particulares nosotros significa que dentro de la definición del logaritmo, estos no son propiedades, pero sí los vamos a ver bastante seguido y nos van a dar una idea rápida de lo que nosotros queremos obtener. Son unos casos que aparecen, que los vamos a obtener seguidos. Si el tema es que, como los vamos a ver seguido, necesito conocerlo. No es necesario que se lo aprendan porque puede ser que en su momento los puedan sacar sin ningún problema, ya después con las propiedades hasta podría ser más fácil, pero en términos generales es saber qué ocurre esto. Esto es como todo número elevado a 0 es 1, ¿sí? O todas esas propiedades, para todos esos casos que habían, tanto en potencia o en raíces, que a ustedes les daba a entender una situación, pero que no tenía que ver con las propiedades, sino que nacía directamente de la definición. ¿Cuál es el primer caso particular? Aquí, miren, primero hay que interpretarlo. O sea, yo veo aquí clarito que dice el logaritmo en base b de b es igual a 1, pero en palabras significa lo siguiente: logaritmo de base igual al argumento. ¿Ya? Eso, no sé si se fijan ustedes, que aquí en este caso la base coincide con el argumento. Eso es lo que sucede en este caso particular. ¿Ya? Logaritmo de base igual al argumento. Coinciden ellos dos, son lo mismo. Siempre que ocurra esto, el logaritmo va a ser igual a 1. Si a alguien le cabe alguna duda con respecto a eso, puede utilizar la definición y ver que efectivamente eso es correcto, porque la definición me dice que logaritmo en base b de la misma base, ¿cierto? El argumento de la misma base es igual a 1, siempre y cuando yo tome esa base, la eleve a 1, ¿y cuánto me tendría que dar? B. ¿Cuánto es b elevado a 1? B elevado a 1 efectivamente es b, por lo tanto se cumple. Logaritmo de base igual al argumento. Siempre que ustedes observen esto, se va a cumplir. Por ejemplo, logaritmo en base 5 de 5, 1. ¿Sí? Logaritmo en base 32 de 32, 1. Siempre que coincida la base con el argumento, este logaritmo va a ser 1. Logaritmo en base... Logaritmo sin base de 10, 1. Sabemos cuando no aparece la base, es 10. Entonces, logaritmo en base 10 de 10, 1. Siempre que coincida la base con el argumento, esto es 1. ¿Sí? ¿Dudas, consulta? Seguimos. De la misma forma, para ustedes sería fácil interpretar que logaritmo en base, en cierta base, pero esa misma base elevado a 2, o sea, que yo puedo demostrar que es básicamente el cuadrado de la base, eso es lo que significa, ¿ya? Argumento igual al cuadrado de la base, ¿sí? Siempre que yo pueda demostrar eso, que en este caso la base se relaciona con su argumento de esa forma, elevado a 2, o sea, el cuadrado, siempre va a ser 2. ¿Ya? Eso ya después me va a entregar antecedentes a mí de lo que va a pasar con ese exponente. Lo podemos demostrar después con las propiedades, pero en términos generales eso es lo que significa. Y para ustedes también, si es que quieren utilizar la definición,
va a ser bien sencillo hacerlo porque me dice que la base B, ahí está, si la base B yo la elevo a 2, me debiera dar el argumento y el argumento justamente es B elevado a 2. Este caso particular me va a servir para analizar ejercicios como esto. Yo sé, por ejemplo, que el logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque justamente 4 es el cuadrado de 2. Sé que logaritmo en base 7 de 49 es igual a 2, porque yo sé que 49 es el cuadrado de 7. ¿Sí? Son casos particulares que vuelvo a insistir, van a aparecer bien seguido y yo no voy a necesitar estar haciendo cálculos porque ya los voy a conocer y los puedo interpretar inmediatamente. Sí, esa es la necesidad de que tiene analizar estos casos particulares. ¿Ya? Solamente eso, de que al aparecer yo no necesito estar haciendo cálculos ni todo lo demás para poder utilizar. ¿Ya? Los demás no voy a dar ejemplos, pero sí les voy a dar un nombrecito que ha de tarea ustedes demostrar su veracidad. Por ejemplo, este yo lo podría llamar logaritmo de argumento 1. ¿Qué le pasó? ¿Se fue? Se cayó. Ya va a volver. Ahí vuelve. ¿Qué te pasó, Eric? Ya, se sigue grabando, hasta no se ha perdido la grabación. Pasa que el 1, arriba del 1, está el botón suspender. Así que se me suspendió la llamada. Ya. Eso me pasó. Ya, aquí estamos. A este le vamos a llamar logaritmo de argumento 1, sin importar la base. Ya, sin importar la base, bajo sus condiciones, evidentemente, la base número real positivo distinto de 1. Siempre que el argumento sea 1, el logaritmo siempre será 0. ¿Ya? Siempre va a dar 0. Es fácil demostrar ese, bueno, porque todo número elevado a 0, distinto de 0, siempre es 1. ¿Ya? Va a ser fácil demostrar. Aquí, lo mismo, logaritmo de base igual a la raíz de la base. No me gustó eso. No me gustó como lo estoy diciendo. De otra forma. Al revés, cuando logaritmo de la base al cuadrado, ¿cómo lo anoto? Logaritmo de argumento igual a la raíz de la base. ¿Sí? Aquí voy a dar un ejemplo mejor, en el otro no era tan necesario, donde queda claro eso. Logaritmo de argumento igual a la raíz de la base. Siempre va a ser igual a un medio. O sea, cuando yo logre visualizar, como en el anterior, miren, acá era el argumento es igual al cuadrado de la base, en cambio acá el argumento es igual a la raíz de la base. ¿Qué pasa? ¿Qué se diferencian? Por ejemplo, yo decía acá que como yo sé que 49 es el cuadrado de 7, yo sé que el logaritmo es 2.
¿sí? Porque el argumento es igual al cuadrado de la base. En cambio acá, si yo logro visualizar de que el argumento es igual a la raíz de la base, como por ejemplo, si la base ahora fuera 49 y el argumento es 7, ¿sí? ¿Lo visualizan ahí? A diferencia del de allá, yo sé que el argumento es igual a la raíz de la base. Yo puedo visualizar que la raíz de 49 es 7. Si yo sé que estos dos están relacionados de esa forma, yo sé que el logaritmo inmediatamente es un medio. De esa forma se relaciona. Un medio. ¿Ya? También esto se puede demostrar. A ver, otro ejemplo. Si tengo 64, no, a ver, 16 de 4. Logaritmo en base 16 de 4. Yo creo que ustedes visualizan que la raíz de 16 efectivamente es 4, o sea, el logaritmo el argumento es igual a la raíz de la base, por lo tanto, inmediatamente ustedes suponen que el logaritmo es un medio. Siempre que se cumpla eso, el logaritmo va a ser igual a un medio. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a ese? Es como un poquito más difícil de visualizar. Ninguna duda. El penúltimo dice logaritmo en base b de 1 partido b es igual a 1. Eso significa logaritmo del inverso multiplicativo de la base. Siempre que estén relacionados de esa forma, a través de su inverso multiplicativo, o sea, si yo justamente coincide este b con esta fracción de denominador b, o sea, miren, también para que les quede claro, si aunque ahí aparezcan con letras, con números exactamente lo mismo. Si yo tengo logaritmo en base, si la base aquí fuera 5 y acá tengo 1 partido 5, 1 partido 5 es el inverso multiplicativo de 5. Entonces, siempre que se dé esa condición, yo inmediatamente sé que el logaritmo es menos 1, sin tener la necesidad de estar calculándolo o demostrándolo. Sí, ustedes lo pueden hacer esto, aplicar la definición, y es evidente, todo número elevado a menos 1 es 1 partido por la misma base, pero con el exponente positivo me quedaría 1 ahí. Así que no es difícil darse cuenta de que eso se cumple. Y siempre que tengamos esa situación, va a ser menos 1, ¿ya? Que ustedes logren visualizar, no vuelvo a insistir, visualizar, no es necesario calcular. Si aquí hubiera, hagámoslo trágico, miren, si hubiera un 8000 aquí, y acá yo tengo 1 partido por 8000, yo visualizo que efectivamente es el inverso multiplicativo de la base, por lo tanto eso es igual a menos 1, ¿ya? Es bien sencillo de visualizar. Y por último, es bien parecido este de acá al B. Si yo logro visualizar de la misma forma, ustedes lo pueden analizar de las dos formas. Si ustedes lo visualizan más fácil, que el argumento es igual al cuadrado de la base, también pueden observarlo de la otra forma, como que el argumento, la base es la raíz del argumento, la base es igual a la raíz del argumento, pueden verlo de las dos formas, como cuadrado o como raíz, siempre va a ser 2, ¿ya? Hay algo que no me deja aquí. Sí. Por ejemplo,
Ustedes visualícenlo, igual al 2, pero que ustedes lo pueden visualizar de dos formas. Por ejemplo, si yo sé que aquí hay un 9, el argumento es 9, y yo sé que la base es 3, yo sé que raíz de 9 es 3, o 3 elevado a 2 es 9, por eso le digo, es exactamente lo mismo. Yo sé inmediatamente que eso es 2, sin necesidad de estar calculando. ¿Ya? Entonces, esos son casos particulares que son bien fácil de trabajar, bien fácil de visualizar. Me ayudaría a mí a trabajar bastante más rápido este concepto del logaritmo. Por ejemplo, y ampliarlo un poco después, por ejemplo, a casos donde de alguna u otra forma la base está relacionada con el argumento, ¿sí? Está definido en realidad para ese tipo de trabajo, ¿ya? Vamos a tener entender que estos son solamente casos particulares, no siempre vamos a tener la fortuna de que la base va a estar relacionada de alguna forma con el argumento. En realidad, casi todos los otros cálculos que nosotros vamos a hacer de logaritmo, nunca va a pasar eso, nunca vamos a tener una relación directa entre la base y el argumento. ¿Ya? Por eso después se utilizaron otros mecanismos de cálculo, se utiliza mucho la calculadora, es más, por eso acá abajo yo les pido utilizar la calculadora, con logaritmos se utiliza la calculadora harto. Nosotros podemos aproximar, podemos hacer un par de cálculos para tratar de acercarnos, pero no siempre vamos a tener, como les dije, esa fortuna de estar relacionado la base con el argumento. Casi en todos estos ejercicios están relacionados, ¿ya? La base con el argumento, por lo tanto, casi con estos casos particulares que yo los puedo ampliar. O sea, por ejemplo, yo espero que la alumna aquí de logren entender qué pasaría en el caso de que en vez de un 2 aquí hubiera un 3, que si yo hablara en vez del cuadrado hablara del cubo, o si hubiera un 4 ahí. ¿Qué opinan ustedes si es que aquí hubiera un 3? ¿Cuánto sería el logaritmo si es que aquí hubiera un 3? ¿O si aquí hubiera un 4? ¿Qué opinan ustedes? ¿Comentarios? Ni un comentario. ¿Estará conectada la alumna o no? Y cierran la online. Puedo preguntar, ¿ya? No sé, profe, yo aún no entiendo la materia. Chuta. Pareció conocida la voz, no alcancé a escuchar quién era. Maritza Silva. Ah, ya. Ya, entonces, hay harto ejercicio en donde van a estar relacionadas la base con el argumento y me va a ser a mí bastante sencillo de obtener, por ejemplo, estos cálculos que están acá. ¿Ya? Es solamente saber relacionarlos. Muchos de estos ejercicios se pueden hacer sin tener la necesidad de utilizar ya sea propiedades o definiciones, solamente entender que, por ejemplo, aquí 64, para obtener 64, la base la tengo que elevar a 3, por lo tanto, como 64 es el cubo de 4, yo supongo inmediatamente que esto es 3. ¿Ya? De eso estoy hablando. Para eso me sirven los casos particulares. Lo mismo aquí, por logaritmo en base 3 de 81, el 3 está relacionado con el 81. ¿De qué forma? 3 elevado a 4 es 81, por lo tanto sé que eso me da 4. ¿Ya? Casi todos estos ejercicios voy a poder yo obtener un resultado exacto aplicando las propiedades de potencia, raíces y la definición más los casos particulares. ¿Ya? Para eso quería yo tratar cada uno de estos casos particulares, por eso decía, el análisis de estos casos serán tratados en atención virtual. ¿Ya? Ahí está el análisis de los casos particulares y de qué forma se pueden aplicar. El tema sería si es que hay alguna duda con respecto a eso. Porque si no hay ninguna duda, yo avanzo. Por lo menos de mi parte no hay ninguna duda, profesor. Gracias, Merari. Valeria,
déjame anotada a Maritza Silva. Anotada, no, anotación negativa, Maritza. Lo que pasa es que vamos a tratar de implementar pronto remediales para las alumnas de atención virtual con dificultades. Bueno, y también alumnas que no se puedan conectar, estamos todos, entiendan ustedes que este proceso ha sido difícil dimensionarlo y tratarlo, sobre todo por el concepto de distancia. Pero como Maritza es de las que si es la que se puede conectar, vamos a tratar de tomar remediales con ella si es que no entiende. Ya estamos tratando de armar los planes de acción como lo hacíamos en clases presenciales. ¿Se acuerdan que teníamos un segundo profesor de matemática? Vamos a tratar de hacer, ojalá, lo mismo. ¿Ya? Entonces, No, profe. ya, así que dejemos anotada a Maritza Silva como una potencial alumna para incluirla en esos grupos. Sí, una vez finalizada yo reenvío la clase a todos los correos institucionales, a los institucionales. Y además se sube como siempre a Facebook y esta vez también se sube a Instagram. Creamos un Instagram, nosotros lo pueden ver ahí mismo en Facebook. Un ratito más les vamos a compartir todos los links para que lo traigan. ¿Ya? Continuamos entonces si es que no hay ninguna otra duda. ¿Ya? Lo que está aquí lo vamos a hablar nomás, bien rapidito. Dice logaritmos decimales y logaritmos naturales. Son unas bases especiales, en este caso los logaritmos decimales. Si la base logarítmica es 10, se llama logaritmo decimal y se escribe, como ya saben ustedes, simplemente como log, sin indicar la base. Pero también hay un número irracional, que ustedes lo debieran conocer, el número de Euler, que se representa por una E, el número irracional, o sea, tiene infinitos decimales no periódicos, que nosotros lo conocemos, lo aproximamos a 2,718, ¿sí? Esa base de Euler se llama logaritmo natural cuando esa E aparece como base, logaritmo natural o logaritmo neperiano, y se escribe simplemente como ln, ¿ya? Y estos dos logaritmos, tanto el logaritmo decimal como el logaritmo natural, son los únicos que van a ustedes a encontrar en la calculadora científica o también desde su celular. Por lo tanto, por eso era la necesidad de nombrarlos, porque más adelante, cuando nosotros queramos calcular logaritmos de otras bases, no lo vamos a poder hacer con la calculadora y sí o sí vamos a tener que utilizar propiedades que me ayuden a mí a transformar logaritmos a estas bases. Posiblemente no lo trabajemos, pero sí es necesario nombrarlo, ¿ya? Así que esta parte era bien sencilla, era meter los dedos en la calculadora y calcular directamente cuánto es el logaritmo en base decimal o en base 10 de 9,8. Ustedes buscan log ahí en la calculadora, escriben 9,8 y les va a dar un resultado. Y escriben logaritmo natural, ln, que también está, o logaritmo en base natural o logaritmo neperiano, y ustedes lo calculan y todo lo demás. ¿Sí? Esto no tiene mucha ciencia, pero sí era bueno que ustedes sepan que estos dos son los más famosos, por así decirlo, y que quieran o no, sí tenemos que trabajar con ellos dos porque son los únicos que me entrega la calculadora para poder hacerlo, ¿ya? Y aquí me pide que calcular sin la ayuda de la calculadora, utilizando los casos particulares que analizamos acá arriba y una vez dominado todos estos ejercicios, resumir esto, pero no debiera ser problema, porque si aquí, miren, rapidito, el D, logaritmo natural, dice acá arriba que para mí logaritmo natural significa logaritmo de base E, por lo tanto, logaritmo natural tiene base E. Y si el argumento es E, significa que la base coincide con el argumento. Por lo tanto, simplemente eso de ahí es 1. ¿Sí? Básicamente lo que tienen ahí es esto. A ver, lo voy a anotar. Es logaritmo en base... no está la E aquí. No está la E de Euler. Euler, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Euler?
No, si no es ahí, es letra griega. ¿Dónde está la E de Euler? No pillo la E de Euler. Ese es un epsilon. Me aparece solamente epsilon, no me aparece Euler, símbolos tipo letra. Aquí está. Logaritmo en base E de. ¿Sí? Eso es. Logaritmo en base E de. ¿Ya? LN para nosotros significa logaritmo en base E. Por ejemplo, acá yo creo que deben visualizar ustedes que simplemente eso de ahí es un medio. ¿Sí? Es utilizar los casos particulares que nosotros analizamos antes, por lo tanto, acá sería 1. ¿Sí? ¿Ya? Yo creo que ustedes pueden hacer esto sin necesidad de utilizar calculadores y aplicando solamente los casos particulares, pero no intenten hacer estos si es que no dominaron estos. ¿Ya? Vuelvo a repetir, en caso de dudas, si alguna alumna intenta durante el día o esta semana trabajar en estos ejercicios y tiene dudas, es a través de los correos. Nos hacen saber cualquier duda, consulta que tengan respecto a eso. ¿Ya? ¿Qué opinan hasta ahí? Todavía ni siquiera entramos a las propiedades. Me estoy mostrando que aquí vienen las propiedades. No sé si con la definición y los casos particulares hay alguna duda, alguna pregunta. ¿No? A los profesores del programa de integración, quizás con las alumnas que han trabajado en segundo, ¿no han consultado algo relativo a esto? A mí nada todavía, Eric. Ya. No, De nada. segundo F, nada. Yo creo que todavía no han visto la guía. De la profesora Valdés, por lo menos a mí nada. ¿Ya? Yo creo tampoco del segundo C, nada. Ya. Bueno, entonces avanzamos en honor al tiempo para luego hacer el test. El concepto de logaritmo, por sí solo, la definición como que están relacionadas a la base, de alguna forma con el argumento, no resultaba difícil darse cuenta cuánto es el valor del logaritmo. Pero desgraciadamente, aunque resulte, por así decirlo, fácil hacer estos cálculos, si me apoyo por calculadora, como sé, logaritmo, hay gente que lo encuentra hasta más fácil que potencia y raíces en términos generales. Además, sus propiedades son un poco más amigables, son menos cosas que trabajar en relación a potencia y raíces. Se resumen aquí un par de propiedades que va a costar de momento que se la aprendan bien. En realidad son súper sencillas de trabajar, pero por ser tan sencillas, porque son muy sencillas, por ser tan sencillas conllevan mucho el error. Las alumnas están como categorizadas de que lo fácil va con lo fácil y lo difícil va con lo difícil, por tanto, ven logaritmo como algo que involucra tantas letras, tantos números, tantas cosas, como que dicen, no, esto es difícil, o empiezan a juntar otras propiedades de otro elemento y empiezan a combinarlo, creen que algunas cosas son así, pero no lo son. Genera un enredo bien grande, pero quien aprende logaritmo bien una vez en su vida no se olvida nunca más. Quiero que visualicen ustedes que las propiedades que vamos a trabajar dos nomás. Aquí el logaritmo de un producto y el logaritmo de un cociente. Linda mi vida. ¿Ya? Logaritmo de un producto y logaritmo de un cociente, que son dos propiedades bien sencillas, por así decirlo, pero que vamos a tener que estar atentos ahí por los posibles errores que van a ustedes cometer. Podría yo, si estuviera en clases presenciales, hasta darme la tarea de demostrarles por qué es de esta forma, para las que tienen dudas, pero yo pediría que por esta vez ustedes simplemente lo acepten, lo tomen
lo entiendan y lo apliquen, ¿ya? Ustedes adquiéranlo nomás, ¿ya? Digan sin cuestionamientos, por así decirlo, esto es así y se debe hacer así, ¿ya? Sáquense de la cabeza que por qué podría ser, por qué no podría ser, pero por qué se pasa de esta forma, por qué de esta forma, no. Sáquense de la cabeza eso y simplemente aplíquenlo, ¿ya? Y de esa forma va a resultar todo más fácil. Logaritmo del producto. Dice así. Siempre que yo tengo un logaritmo de cierta base, da exactamente la base que sea, ya por eso la está representada con una A, y en el argumento hay una multiplicación, ya esa multiplicación puede aparecer de varias formas, puede estar representada o no puede estar representada, ya. Vamos a ver cuándo no podría estar representada. Pero si yo observo que hay una multiplicación en el argumento, en ninguna otra parte, ya dentro del argumento hay dos números, por así decirlo, que se están multiplicando, este logaritmo se puede separar en una suma. ¿De qué forma? Conservando la base y calculando el logaritmo de uno de los multiplicandos más el logaritmo del otro multiplicando. Por ejemplo, aquí, si yo tuviera en el argumento 5 por 2, si ustedes observan ahí 5 por 2 se está multiplicando, yo eso de ahí lo puedo separar en una suma. ¿En qué suma? En el logaritmo de 5 más en el logaritmo de 2. ¿Ya? Veamos ejemplos relativos a ellos. Ejemplos, propiedad de la multiplicación. Entonces, ¿cómo creen ustedes que quedaría si yo tuviera logaritmo en base 7 de 4 por 3? ¿4 por 3? Bueno, supuestamente aquí el 4 está multiplicándose por 3 en el argumento, por eso a veces utilizamos paréntesis, para darnos cuenta que efectivamente es ahí donde estoy trabajando. Podría tener en matemática otro tipo de interpretación. Entonces, si yo visualizo que se está multiplicando, yo puedo decir simplemente ahí que eso es igual a logaritmo en base 7 de 4 más logaritmo en base 7 de 3. Voy a pausar aquí un... Así piel. Veo, mami. Ya. Estaba aceptando una alumna acá. Esa es la primera propiedad. Siempre que yo visualice una multiplicación, yo lo puedo representar eso como una suma. ¿Ya? Puede estar esto en letras. Por ejemplo, si yo tuviera logaritmo en base 5 de 2a, o 2e, o 2b, o 2t, 2m, como sea, ¿ya? Yo supongo que el 2 con el m, 2m para mí es 2 por m, por lo tanto, yo entiendo que esto se puede representar como una suma de dos logaritmos, en donde uno de los argumentos es 2, en donde el otro argumento es m, y la base, como era 5, en ambos sigue siendo 5. Esa es la propiedad de la multiplicación. Si yo visualizo que en el argumento hay una multiplicación, yo puedo separarlo en suma. ¿Ya? La primera parte es entender
que es así. Ya no sé si alguna alumna no entiende aún la propiedad. Ya vamos a seguir dando ejemplos, pero quiero que se entienda de por qué es necesaria esta propiedad. De repente puede ser que en los ejercicios que estábamos haciendo antes, por ejemplo acá, ¿se acuerdan cuando dije que el logaritmo en base 4 de 64 era 3? O por ejemplo acá, logaritmo en base 3 de 81 es 4. Ese voy a hacer mejor. Logaritmo en base 3. Logaritmo en base 3 de 81, yo les dije que era 4. Puede resultar a veces que intentar hacer este tipo de ejercicio, de empezar a ver 3 elevado a qué número me da 81, puede resultar a veces fácil ver que es 4, ¿ya? Pero no siempre. Hay un teorema que se llama teorema fundamental de la aritmética, ¿sí? Y ese teorema fundamental de la aritmética dice lo siguiente: todo número entero se puede representar como producto de números primos. Todo número entero se puede representar como producto. Producto significa multiplicación. Se puede expresar como una multiplicación de números primos. Y es más, hay un corolario. Corolario es una consecuencia inmediata de este teorema, que también se llama fundamental. Ese corolario fundamental establece que va aún más allá. Todo número entero se puede representar como producto de números primos, pero también todo número entero se puede representar como producto de potencias de base prima, ¿ya? Puede parecerle extraño, puede ser que nunca lo hayan visto. Yo les comento que sí lo han visto, posiblemente lo vieron todas, pero nunca se lo representaron para qué lo iban a utilizar, y todos los maestros lo tuvieron que haber visto en cuarto básico, quinto básico, no recuerdo bien el currículum de ahora. Puede estar ahora hasta más adelantado, quizás a tercero básico, no sé, quizás estoy alardeando, pero al menos en cuarto básico sí está, cuando ustedes hacían un arbolito descomponiendo el número, empezaban, por ejemplo, si tenían el 100, ustedes decían ya el 100, lo voy a dividir por 2, me da 50, el 50 lo divido nuevamente por 2, me da 25, el 25 lo divido, me da 50, espérenme, me da 50, después decían 50 dividido por 2, me da 25, después el 25, ¿por cuánto lo puedo dividir? Por 5, me da 5, por lo tanto ustedes decían, el 100, 100 es igual a 2 por 2 por 5 y por 5, ¿sí? Esa descomposición ustedes tuvieron que haberla trabajado en cuarto básico, todo lo demás, y después quizá en quinto básico, cuando vieron por primera vez las potencias, no sé, quinto en sexto se tuvieron que haber visto, esto ustedes lo podían representar como 2 elevado a 2 por 5 elevado a 2, que es el corolario, ¿ya? Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con el tema del logaritmo. Bien simple, porque si yo 81, que es un número entero, dice aquí todo número entero se puede representar como producto de números primos, significa que yo puedo descomponerlo. Puedo descomponerlo en una multiplicación. ¿Y en qué multiplicación? Bueno, ustedes verán dos números que multiplicados me den 81. No creo que sea difícil ver
dos números que multiplicados me den 81. En los comentarios o enciendan el micrófono y díganme dos números que multiplicados me den 81. 9 por 9, por ejemplo, 9 por 9. Efectivamente, 9 por 9 es 81. Por lo tanto, la propiedad me diría a mí que como logré encontrar un producto en el argumento, yo puedo utilizar mi propiedad y decir que esto es igual a logaritmo de base 3 de 9 más logaritmo en base 3 de 9. Quizás por ahí, utilizando el caso particular número 2, como 9 es el cuadrado de 3, yo sé que eso es 2, y lo de acá también es 2, y 2 más 2 es 4, por lo tanto el logaritmo en base 3 de 81 también es 4. ¿Ven? Que las propiedades servirían, por ejemplo, en este caso. Bueno, el corolario lo vamos a utilizar después, pero en realidad si yo logro descomponer cualquier número, puedo hacer mi trabajo más sencillo, por así decirlo. Puedo hacer algún otro cálculo. Miren, para que a ver si es que se logra entender. Por ejemplo, si yo quisiera calcular logaritmo en base 5 de 20, logaritmo en base 5 de 20, puedo poner a buscar aquí, 5 elevado a qué número me dará 20. No, hay un número que es 5 elevado a tanto me dé 20, no al menos uno que conozca. Los casos particulares tampoco se da, 20 no es el cuadrado de 5, o 5 no es la raíz de 20, ¿no? Como que no veo una relación entre el 5 y el 20. Pero sí, por ejemplo, yo sé que 20 se puede descomponer en una multiplicación. ¿En qué multiplicación se podría descomponer el 20? ¿Pueden descomponer el 20 en una multiplicación? Ojalá donde esté involucrado el 5, en la base. ¿Cuál? 5 por 4. 5 por 4. Yo sé que 20 es 5 por 4. ¿Sí? 5 por 4. La propiedad me dice que eso es igual a logaritmo en base 5 de 5 más logaritmo en base 5 de 4. Y por ahí quizás resulte más fácil ver que el logaritmo en base 5 de 5 es 1. Y logaritmo en base 5 de 4, bueno, ahí también después tendré que utilizar la calculadora y otra propiedad para hacerlo, pero aún así puedo hacer esto un poco más fácil. Me resulta un poco más fácil. Es más fácil encontrar logaritmo en base 5 de 4 que el logaritmo en base 5 de 20. Porque ya yo, además, después conociendo todas las propiedades, esto va a resultar bastante más sencillo. ¿Ya? Y ahí quedaría simplemente eso que no tengo cómo calcular. Logaritmo en base 5 de 4. ¿Ya? Sería simplemente ahí. Esa es la propiedad. ¿Ya? Sí van a tener que en muchos casos hacer eso, hacer esa descomposición. Aquí, por ejemplo, tienen este desarrollo aplicando las propiedades. Ustedes van a tener que ver donde haya multiplicación, y donde haya multiplicación yo voy a tener que descomponer en suma. ¿Ya? Veamos un quinto ejemplo, así como para terminar esta propiedad y ver la otra. Logaritmo en base 4 de A, B, C, D. ¿Cómo les quedaría ahí? ¿Visualizan ustedes qué está haciendo el A, el B, el C y el D, por ejemplo, en este logaritmo? Todos se están multiplicando. El A se está multiplicando por el B, se está multiplicando por el C, se está multiplicando por el D. Nosotros sabemos que aunque ahí no aparezca la multiplicación,
explícita está implícita algebraicamente. Nosotros sabemos que cuando hay dos letras que están juntas, en álgebra al menos sabemos que eso es A por B, por C y por D. Por lo tanto, simplemente aquí me quedarían 4 logaritmos. Me quedaría el logaritmo en base 4 de A más logaritmo en base 4 de B más logaritmo en base 4 de C más logaritmo en base 4 de D. Siempre que haya multiplicación en el argumento, yo lo puedo separar eso. No confundir, por favor, errores frecuentes. No confundir todo lo que está aquí, no procede. Si, por ejemplo, yo tuviera, porque aquí es donde empiezan ustedes a imaginar, logaritmo en base 2 de 3, ¿ya? Y aquí hubiera un por logaritmo en base 2 de 5, no van a suponer ustedes que eso se suma, ¿ya? Eso no es igual, por ejemplo, hay alumnas que piensan que eso se representa así, es más 5, qué sé yo, uno de tantos errores que hay. Si lo único que ustedes en el argumento, si se están multiplicando, eso se puede separar como suma, ¿ya? No cometer alguno de estos errores frecuentes. No sé si hay alguna duda con la propiedad del logaritmo del producto en el argumento, puesto que el logaritmo del cociente en el argumento, ya sea representado a través de división o de fracción, en vez de sumarse, simplemente se van a restar. Y por aquí también resulta más sencillo. Ejemplos. Esperemos un poquito. Ejemplos, propiedad del cociente. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en la base que sea, logaritmo en base 3 de 5 partido 7, yo sé que como hay un cociente ahí, yo esto lo puedo separar en dos logaritmos, en el logaritmo de la misma base, en 3 de 5, pero menos logaritmo en la misma base, 3 en este caso, de 7. Acá el producto se representaba como suma de logaritmos, acá la división o el cociente se representa como resta de logaritmos. Y esto también me vendría a ayudar un poco en mis casos particulares, porque por ejemplo, si yo quisiera calcular acá, veamos, logaritmo en base 5 de 1 partido por 125, ya con estas dos me resultaría bastante más fácil. O sea, quiero que visualicen bien este ejemplo, por favor. Logaritmo en base 5 de 1 partido 125. ¿Ya? Puede resultar a simple vista un poco difícil de entender, aún con los casos particulares. Ya yo creo que las que entendieron este caso, el tema de los casos particulares, como era el inverso multiplicativo, sé que es negativo, como corresponde, o acá como corresponde a la raíz no cuadrada cúbica, supongo que es 3, yo creo que es fácil visualizar a más de alguna que el resultado de esto es menos
menos, no, este es positivo, no es fraccionario. Menos 3, ahí está. ¿Ya? No debe ser difícil para ustedes visualizar de que eso es menos 3. Ahora, si tienen duda, las alumnas que tuvieron dudas con los casos particulares, si ahora utilizamos las propiedades, ya sea de la suma o de la multiplicación, les aseguro que esto les debiera resultar a ustedes bastante más fácil, no más difícil, más fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá yo tengo un cociente, ¿cierto? Yo sé que el cociente por la propiedad número 2 se representa como resta. Por lo tanto, aquí a ustedes les quedaría logaritmo en base 5 de 1 menos, porque es cociente, logaritmo también en base 5, pero ahora de 125. ¿No? Y por los casos particulares yo sé que el logaritmo en base 5 de 1 es 0. Y ahora, logaritmo en base 5 de 125, si no lo obtienen inmediatamente 5 elevado a qué número me da 125, todavía tengo la opción de aplicar la propiedad número 1, que me dice que eso se puede representar como producto. Si alguien me quiere decir dos números que multiplicados me den 125, se lo agradecería. ¿Alguna de las alumnas que me diga qué números multiplicados me dan 125? Ya se me desconectaron ya. Dos números que multiplicados me den 125. Bueno, si no me quieren ayudar, yo lo hago. 5 por 25. 5 por 25 efectivamente me da 125. Por lo tanto, eso que está ahí, ese 0 ya se me va, por lo tanto me queda menos lo que me dé acá. Y lo que me dé acá, como hay una multiplicación, lo puedo representar en suma, logaritmo en base 5 de 5, más logaritmo más logaritmo en base 5 de 25, y por ahí quizás me resulta más fácil, lo voy a bajar para que alcance. ¿Ya? Y aquí sí, parece que está un poquito más fácil porque me queda menos lo que me dé ahí, y 5, el logaritmo en base 5 de 5 es 1, por los casos particulares, está clarito eso, ¿cierto? Porque coinciden, y acá también está clarito, porque 25 es el cuadrado de 5, por lo tanto eso es 2, y 1 más 2 es 3, por lo tanto me queda menos 3. Efectivamente, lo mismo que nos dio acá arriba. ¿Ven? Las propiedades vienen a ayudar aquí a facilitar la situación, ¿ya? Entonces, eso en términos generales serían las propiedades. Voy a dar solamente un ejemplo más y vamos a pasar a las consultas, y si no hay consultas, al test, ¿ya? Logaritmo en base 2 de A por B partido C. ¿Quién me ayuda ahí, por favor, a utilizar las propiedades? ¿Qué harían primero? ¿Cuál propiedad utilizarían? ¿Producto o cociente? Una alumna puso producto en el chat. Producto. Ya, miren,
en este caso, podría parecer que lo primero que hay que hacer es producto, porque tú recuerdas que cuando nosotros hacemos las operaciones, cuando queremos hacer operaciones combinadas, por ahí el Papo Muda me decía que se hace quizás primero la multiplicación antes que la división, depende si está de izquierda a derecha, que se hace primero los paréntesis, después las potencias, producto, división, multiplicación, suma, resta, ¿ya? Pero lo que nosotros tenemos que visualizar en este caso, ¿cuál es la operación que está abarcando más? Si yo logro visualizar bien eso, ¿cuál es la operación que está abarcando más? Ya voy a saber con cuál comenzar. Si ustedes se fijan en el ejercicio, tenemos, voy a agrandar un poquito, tenemos A partido B, va A por B partido C. El A está relacionándose con el B a través de esa multiplicación nomás, pero este AB está siendo dividido por C. Por lo tanto, yo lo que logro visualizar que lo más grande que hay aquí, la operación más grande, es esta división, porque esta división es la que está abarcando todo. Está abarcando al A y al B y también está abarcando al C. No puedo empezar con la multiplicación porque la multiplicación solamente está abarcando al A y al B. No sé si se entiende. En cambio, la división, aparte de abarcar a la A y al B, también abarca el C. Siempre se empieza con lo más, lo que está abarcando más, lo más grande aquí. En este caso, el logaritmo en base 2 se mantiene y como es un cociente, me quedaría logaritmo del numerador, por así decirlo, que es AB, menos logaritmo del denominador. ¿Sí? Propiedad número 2. Apliqué logaritmo del cociente. Se representa ese cociente como una resta. Logaritmo en base 2 de AB menos logaritmo en base 2 de C. ¿Sí? Siempre conservando la base. Y por ahí sí, ahora por ejemplo acá al lado, no tengo aquí en el logaritmo en base 2 de C, no hay nada más que hacer, pero aquí sí me quedó en el logaritmo en base 2 de A por B un producto, y ese producto sí yo lo puedo transformar en suma, y me quedarían no dos logaritmos, sino me quedarían tres. Logaritmo en base 2 de A más logaritmo en base 2 de B menos logaritmo en base 2 de C. Ahí está. Y de esa forma se pueden utilizar las propiedades. El corolario, el que tiene que ver con todo, que todo número se puede representar como producto de potencia de base prima, lo vamos a ver en la próxima tensión virtual, porque ahí vamos a tratar el logaritmo de las potencias y también de las raíces. ¿Ya? Así que ahí lo vamos a utilizar. Ya hasta esta clase vamos a trabajar solamente estas dos propiedades. ¿Ya? Entonces, ya están presentadas las propiedades de la multiplicación, la propiedad del cociente con sus respectivos ejemplos. Si es que hubiera alguna duda, los tratamos ahora. Si no hay ninguna duda, procedemos a realizar el test de salida que tenemos preparado, así que la escucho. Una alumna abandonó, dice, no quiere hacer el test. Soldado que arranca, dice, sirve para otra batalla. ¿Qué test? El que viene ahora, pero estoy esperando si es que hay alguna duda. Ya, si no hay ninguna duda. No entiendo nada. Lo voy a hacer. Ya. Ahí está el test. Por favor, todas desarrollen el test. Tienen, está cortito el test, así que solamente 10 minutos hasta las 11:25 y ahí lo revisamos. ¿Ya? Así que por favor.
Valeria, mientras ¿habrá que dar algún tipo de aviso sobre la reunión, algo? ¿No? ¿Te dijeron algo? No, ¿No? solo que hay reunión de apoderados y los lineamientos para esa reunión nos van a dar mañana en reunión de profesores jefe. Ya. De ahí ¿Esta yo les- semana es la reunión? Sí. Sí, el miércoles a las 5 es para primero y segundo medio y el jueves a las 5 es para tercero y cuarto medio. Ya. Cada profesor jefe con su curso. Ya. Isidora dice que no puede entrar. Yo abrí el link y accedí inmediatamente. No debería tener problema. Ya. Sí, no sé por qué. Es que quizá le... Me dice necesitas permiso. Solo lo uso. A lo mejor está sí, conectada de quizás su no correo cambiaste los personal. permisos. Ya, yo lo hago al tiro, espérenme. Sí, está restringido a los... A solo los correos de institucionales. Sí. A ver, Y ahí ahora donde... sí. Ahora sí. Estaba restringido. Eric, ¿dónde se cambia eso? En la misma configuración. Lo acabo de cambiar. Ya. Ah, ya. Ahora sí, Isidora. Es que estoy haciendo el de primero, entonces para dejarlo listo. Sí, te aparece cuando te metí a configuración al tiro. Sí. Sí, Es restringir que solamente al institucional. sí, Ahora sí en el está bien. anterior, en Gmail no aparecía eso. Ya. Lo malo que no puedo colocar pausa en la grabación, pues así que por eso te converso. Decirle a las niñas que estos test en el fondo es para nosotros ir verificando el avance que ellas tienen. En ningún caso va a ser utilizado en su contra, si es que Nunca en tuvieran... su contra, siempre a su favor. Exacto. Le he dicho varias veces que nunca en su contra, siempre a su favor. ¿Por qué? Porque el verificador que están en la atención virtual y además que participaron de ella, por lo tanto, a la larga, si es que hubiera alguna corrección, nunca va a ser nota, pero sí va a ser incentivo. Claro. ¿Y cuánto tiempo les diste? 10 minutos hasta las 11:25. No había pasado la lista. Oye, poquitas conectadas de segundo, se están conectando más de primero. Sí. Quizás después de la reunión de apoderados se empiecen a conectar más. Depende de la información que entreguen ahí. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué querés Oh, mirar? está grande. ¿Qué querés mirar? Sí, la embarró. ¿Cuántos meses tiene Eric? 7 va a cumplir ahora. Grande. ¿Cómo se llama? Ya, toma. Se llama Juan José. Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Ah, chiquitito. Ya anda gateando, ¿no? No, todavía no. Pero está regalón, si ese es el problema. Ahí estaba mirándome para acá riéndose para que el papá lo tomara. Si era chop. ¿Cierto? Es que estáis mirando. Mira, ahí estáis tú. Te voy a mostrar. Mira. ¿No tiene chochos como la Paula? No.
pero salió más pálido que yo. Oye, qué lindo, no lo había visto. Escucha, mi computadora es un poquito lento, no me lo puedo compartir pantalla. ¿Cómo se llama, Eric? Juan Carlos, ya guato, ande para allá. Nada más con el papá. Lindo. Es copuchento, si eso es lo que tiene. Está pegado mirando para acá. Es curioso. Al padre. Pero que hay que entenderlo igual, pues si alcanzamos a estar 2 semanas de clase, todo el otro periodo ha estado conmigo igual. Sí. Después, cuando volvamos. Bueno, que después va a tener que ir a la sala cuna, ¿no? Sí. Chuta, ahí va a ser- Está haciendo por Natal, Eric. Aprovechalo y regalonéalo nomás porque después esa es la etapa más importante. Eso apego. dicen algunos, pero se encuentro muy mamón, muy regalón. Papón, muy papón. Qué malo. Mamón. Entre mamón y papón, no sé, yo quiero que sea macho. No. Pero si lo tierno le quita lo macho, le da otro plus más interesante. Más No, si lo tienen. Ya, no voy a entrar en discusión. Me voy a ir con demanda después. No, acuérdense que En general, los varones son más regalones. después se sube al Facebook y al Instagram. Por eso mejor no. No, después va a costar más por el desapego en el sentido de, como dice Valeria, cuando le toque ir a la sala cuna. Sí, le va a costar quizá un poco más el proceso. Por ejemplo, acá él sabe si no está la mamá, está el papá. En ningún minuto está solo, en ningún segundo está solo. Es más, cuando duerme y despierta, lo primero que hace es pegarse su llanto porque está solo. Entonces ya después en sala cuna va a llorar por 2, por así decirlo, porque no va a estar ni mamá ni papá. Ya, veamos cuántos van. 17 respondidos. ¿Quién fue la alumna que se identificó como J? ¿Pero no queda registrado su correo? No, porque en el test no estaba solicitado el correo. Yo creo que eso vamos a tener que... con el registro de correo. Uy, solo una alumna tiene todo bueno y estaba tan fácil este test. ¿25 alumnas? Ya estamos casi terminando, deben estar casi todos.
Ya, si alguien necesita más tiempo, que me indique en los comentarios, si no para dar finalizado, por favor. Le dejé los ejemplos ahí para que tuvieran que visualizar. Y eso que no hemos querido colocarle ciertos filtros. Bueno, en estos formularios uno puede colocar hasta que se bloqueen las pestañas. O que no tengan conexión a otras páginas y todo eso, como para visualizar o... Bueno, ahora con el celular todos están con computador y celular, así que pueden hacerlo igual, pero... Se puede colocar hartos filtros para evitar... No aumenta de 25. ¿Qué hacemos, Valeria? ¿Lo damos por finalizado? Parece que nadie comenta. No he visto el chat. Espera. Listo, listo, listo. 26. Ahí se sumó una alumna más. Ya, nos vamos por finalizado nomás. Sí. No se aceptan más respuestas. Listo. Ya, señorita, voy a compartir inmediatamente con ustedes el test. Posiblemente no necesitemos grandes cálculos. Así que veamos. Aquí está. En términos generales fueron 26 las respuestas de la alumna. En términos de puntaje, la gran mayoría, 10 tuvo 0 puntos. O sea, por eso estaba diciendo hace unos minutos que estuvo malo el test. Solamente una alumna tuvo puntaje total. De 4 puntos, nuestro promedio fue 1.31, o sea, horrible. Horrible estuvo el test. ¿Ya? Veamos entonces rápidamente cómo nos fue. En la pregunta número 1, tenemos que aquí anduvo un poquito mejor, 12 alumnas tuvieron la respuesta correcta. La pregunta número 1 decía, el valor de X en la siguiente expresión es... Entonces, si lo visualizamos nosotros rápidamente, tenemos dos formas de hacerlo. Aplicando la definición directamente, o bien podríamos haber utilizado uno de los casos particulares. Veo rápidamente que con los casos particulares sale directamente este ejercicio, por lo tanto, era fácil darse cuenta qué valor debería haber estado ahí en el X. ¿Ya? ¿Me esperan un momentito? Eric, te envié ese archivo al correo personal. Que tuve que ir a sonarme la nariz. Dime. Que el archivo con las preguntas, con el archivo Word, te lo envía a tu correo, al Eric Ferreira. Sí, sí lo tengo, pero que parece que no necesito grandes cálculos, pero si lo necesito lo tengo ahí abierto para desarrollar. Ya. Entonces, ¿era necesario la definición o directamente utilizar los casos particulares? Si ustedes se fijan, para que me dé un medio, el caso particular me decía que lo que tenía que estar en el argumento era igual a la raíz de la base. Por lo tanto, si la base es 2, evidentemente era raíz de 2. ¿Ya? O tenía que utilizar la definición 2 elevado a un medio. Yo sé que 2 elevado a un medio correspondía a la... según lo que vimos en la prueba anterior, cuando estuvimos trabajando una de las propiedades de las raíces, eso se representaba como la raíz cuadrada de 2, ¿ya? O sea, de esas dos formas podían visualizarlo. No sé por qué hubo tan pocas alumnas que respondieron
correctamente cuando eso lo vimos recién. ¿Ya? En la pregunta número 2, aquí sí hubieran hartas alumnas que se equivocaron, solamente 9 llegaron a la respuesta correcta y también tiene que ver, me parece, con algo de lo que hicimos en los casos particulares. Pues este podría conllevar un mayor desarrollo, así que esta sí la voy a hacer. Denme un segundo. Voy al Word. Voy al Word. Voy a presentar el Word para desarrollarlo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, aquí podría utilizar directamente la definición o los casos particulares o hasta si es que ustedes quisieran utilizar las propiedades, si ya las conocen, pueden hacer uso de ellas. Ya, pero en términos generales la definición me dice que lo que está aquí, se puede representar como una potencia elevando, primero que todo, la base en la base un medio. ¿A cuánto tengo que elevarla para que me dé simplemente 16? ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que visualizar aquí nosotros que para poder hacer esto, el resultado sí o sí tiene que ser negativo, ¿ya? Espero que ustedes visualicen que sí o sí tiene que ser negativo, porque para que me quede 16, este 1/2 tiene que ser entero. Y para hacerlo entero, la propiedad de las potencias me decía que eso de ahí, yo lo podría representar de esta forma, como 2 elevado a menos x. Y eso me tiene que dar 16. ¿Ya? Y por aquí encontrar qué número elevado a 2 me da 16. Espero que ustedes supongan que eso es 4. Por lo tanto, aquí, entonces, 2 elevado a 4, yo sé que es 16, pero como es menos x, será menos 4. X es igual a menos 4. Si es que alguien quiere comprobarlo, hagámoslo. Veamos que efectivamente 1/2 elevado a menos 4 es 16. Para que le resulte más fácil. Hagamos la comprobación. Si aquí hubiera un menos 4, la propiedad de la potencia me dice que eso se invierte, me quedaría 2 y el 4 pasa de negativo a positivo, por lo tanto me queda 4 y 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 por 2, o sea 16. ¿Y de qué forma se tendría que usar con los casos particulares si es que alguien quiso visualizarlo así? No recuerdo si es que lo incluí en los casos particulares, lo veo al tiro. No, lo anoté en la otra dirección. Ya, por eso no lo podíamos visualizar en los casos particulares. ¿Ya? Pero esa sería la 2. Esa estaba un poquito más difícil. Pero sí se podía comprobar que era menos 4. Yo les recomiendo que en estos casos, señoritas, simplemente reemplazaran ustedes. Más que encontrarlo, reemplazarlo. O sea, podría haberme dado, por ejemplo, 4, 1/2 elevado a 4 me da 16, ustedes hubieran comprobado que no. Si en vez de un 4 hubiera colocado el 2,56,
también se me aleja bastante. Si hubiera colocado una raíz de 4, como que tampoco tiene sentido. Ya. Ya, entonces comprobar quizás con las mismas propiedades. Ya, el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice, había que aplicar las propiedades. Aquí sí también les fue horrible, solamente 6 alumnas hicieron lo que nosotros vimos en los ejemplos, que era aplicar directamente las propiedades, y más encima fue uno de los últimos ejemplos que hice, que como hay un cociente, lo más grande ahí es la división, por lo tanto me queda el logaritmo de la resta. No sé por qué colocaron la suma, ya, por último, si hubieran colocado esta de aquí, se me pasa a desconfigurar, si hubieran colocado esa de ahí, por último, haberse dado cuenta que no podría haber sido suma, que tendría que haber sido resta porque es cociente, pero que aparte después me quedaba una multiplicación y esa multiplicación se tenía que separar nuevamente en suma, por eso era la C. En realidad, si la tuviéramos que comparar, sería idéntica a la que yo hice al final, la voy a compartir inmediatamente, que está en los ejemplos que traté recién. Aquí. Por eso no lo voy a hacer. Es idéntico a ese. ¿O no? Idéntico. 2 elementos en el numerador, 1 elemento en el denominador, lo separamos primero en resta y después, como me quedó esta multiplicación, lo separé en suma. Ahí está. Idéntico. Por eso no lo voy a hacer. Y el último. ¿Qué resulta de desarrollar esto? Ese sí lo podría compartir. Veamos cómo les fue. En esa solamente 7 alumnas tuvieron correcto. Muchas dijeron que es -3, pero me parece que esa también lo hice. Dejen compartirlo. Me parece que también es uno de los ejemplos que traté. Ni siquiera fueron capaces de visualizar eso, que fueron los mismos ejemplos que traté. Ese del 1 partido 81 se puede trabajar de la misma forma que este. Logaritmo en base 5 de 1 partido 125, que llegamos nosotros que era -3. Pero lo voy a desarrollar para que quede más clarito para todas esas alumnas que no lo lograron visualizar. Este de aquí, ¿cierto? Logaritmo en base 3, podría haber utilizado la definición en casos particulares, pero voy a utilizar directamente las propiedades. ¿Ya? Las propiedades serían entonces que como hay un cociente, yo solo puedo representar en resta. La base se mantiene, es 3, me quedaría logaritmo de 1. Logaritmo de 1 menos logaritmo de 81. ¿Ya? Y por ahí podría resultar esto más fácil porque yo sé que el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Y logaritmo en base 3 de 81 podría resultar un poco más difícil de tratar, pero también lo hicimos. Lo voy a copiar porque yo lo hice delante. Aquí está, logaritmo en base 3 de 81 era 4. Lo voy a copiar directamente para acá. Lo voy a anotar por acá arriba como observación. Ahí está. Ahí está. Delante lo hicimos, logaritmo en base 3 de 81. Dijimos 81, 9 por 9, por lo tanto yo lo puedo separar en suma. Y yo sé que 3 elevado a 2 es 9, 3 elevado a 2 es 9, 2 más 2 es 4. Por lo tanto, aquí me queda 4. Y 0 menos 4 es simplemente menos 4. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta era la
Menos 4. ¿Sí? Muchos marcaron menos 3. Quizás su error estuvo en simplemente no saber bien que 3 elevado a 4 da 81, no 3 elevado a 3, porque 3 elevado a 3 es 27. ¿Ya? Y había un pequeño cuestionario que decía cuál de los siguientes medios masivos de comunicación que se han implementado el que más está utilizando. Evidentemente todas las alumnas que están aquí van a utilizaron la atención virtual, pero nos interesaba saber si es que las mismas alumnas de aquí utilizaban los otros medios, ya sea el canal de YouTube, ya sea el grupo de Facebook o el nuevo Instagram que se habilitó donde se van a subir estos videos. Y la respuesta fue que solamente, parece que la gran mayoría de las alumnas que se conecta aquí virtualmente, solamente se queda con eso, no utiliza los otros medios de conexión. Así que eso, no puedo concluir mucho con eso. Hay un par de alumnas que sí lo utilizan, significa que esas alumnas, luego de trabajar aquí, de estar en la atención virtual, trabajan en su casa y se apoyan a través de esos medios para poder continuar con el trabajo de su guía. Eso es lo que necesitábamos buscar. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? ¿Términos generales? Si no hay ninguna duda, consulta. Pasamos a los avisos, comentarios. Si no hay comentarios ni avisos, damos por finalizado esto. ¿Alguna duda? Ninguna duda. Entonces doy por finalizada la clase y la grabación.